Muy bien. Entonces seguimos con los circuitos puros. Ya habíamos visto el resistivo puro, el inductivo puro. Y ahora vamos por el capacitivo puro, donde como siempre tenemos un generador de corriente alterna con una tensión en función del tiempo aplicada, que dicha tensión tiene una cierta frecuencia F que sabemos que se mide en Hz, pero ahora tenemos un capacitor cuya unidad de medida también ya lo sabemos, es el faradio. Muy bien, entonces como siempre teníamos la tensión UDT con un valor máximo, con la cierta pulsación que depende de la frecuencia, el ángulo de inicio θ, que para hacerla fácil, como siempre venimos viendo hasta ahora, va a ser igual a 0. Y bien, también teníamos entonces como dato la frecuencia, ya lo dijimos en Hz, y la capacidad que tiene el capacitor, que sabemos que se mide en faradios. Pero resulta que, al igual que lo que sucede con una inductancia, con un bobinado, que ofrece una cierta inductancia o coeficiente de autoinducción L, que se mide en Henry, a su vez en corriente alterna no es un cortocircuito como en corriente continua, sino que ofrece una cierta impedancia Z, que es igual a una reactancia inductiva. En este caso exactamente lo mismo, pero en vez de tener una L tenemos una capacidad C, que va a ofrecer en vez de una reactancia inductiva una reactancia capacitiva. Entonces, XC, reactancia capacitiva, es igual a menos J, fíjense, estamos poniéndolo en forma rectangular, menos J, 1 sobre XC, XC es igual a omega por C, reemplazamos omega por 2pi frecuencia, multiplicamos por la capacidad, y muy bien, acá lo tendríamos en forma hasta acá, lo tendríamos en forma rectangular. Si lo quisiéramos tener en forma polar, tenemos un cierto módulo XC, y en vez de colocar menos J, sabemos que en polar menos J es menos 90 grados, lo mismo el módulo 1 sobre omega C, reemplazamos omega 1 sobre 2pi frecuencia por C, y nos va a quedar con un ángulo de 90 grados negativo, ¿no es cierto? Menos 90 grados. Al igual que la XL, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva se mide en ohm. Por ahora, como yo les dije la vez pasada, créanme que si yo hago 1 sobre segundos por faradios y todo esto a la menos 1 me dan ohm. Por ahora, para no perder tanto tiempo, no nos vamos a detener en esto, así que por ahora créanme que eso da en ohm. Muy bien, entonces teníamos la impedancia Z. La impedancia Z, recordamos, era la suma de la parte resistiva más la parte reactiva. En este caso, la parte resistiva vale 0 y la parte reactiva, la única que tengo por ahora, es XC. Podrían ser también que tengamos una XL más adelante, pero bueno, por ahora estamos haciendo uno de los primeros circuitos. Por lo tanto, R menos JXC, este menos es porque ya sabíamos que XC tiene menos J. Así que nos queda la parte resistiva 0 menos JXC. Acuérdense que si era una inductancia, acá era más JXL. Ahora en este caso, como es un capacitor, menos JXC. Muy bien. En polar sabemos que Z tiene un cierto módulo y un cierto ángulo phi. El módulo es justamente el módulo de XC porque es lo único que tengo por ahora. Y el ángulo phi es menos 90 grados. Por lo tanto, si Z vale igual a menos JXC o a XC, y reemplazamos menos J en forma rectangular, lo que ya habíamos hecho exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Acá tengo a XC o Z, que es igual a XC en forma polar con su módulo de XC y un ángulo de menos 90 grados, o menos J 1 sobre XC. Después siempre teníamos que hacer el diagrama vectorial de impedancias. Para eso tirábamos un par de ejes, un eje real y un eje imaginario J.
Entonces bien, en este caso fíjense que es menos J o menos 90, por lo tanto va a tener esta impedancia Z que va a ser igual a XC, solamente entonces una parte imaginaria, pero en este caso negativa, donde Z es igual a menos JXC si lo quisiera poner rectangular, o es igual a XC con un ángulo de menos 90 grados si lo quisiera poner en forma polar. Entonces acá tenemos su módulo y acá tenemos su ángulo de Z. O en forma rectangular, la única parte que tengo de ese número complejo, o sea, no tengo parte real, sino que solamente tengo parte imaginaria. Bien, ahora aplicábamos como siempre ley de Ohm, porque quiero hallar la corriente, que es lo que en general no tengo de dato. Entonces aplicamos la formulita de ley de Ohm, fácil como siempre, fíjense. I de T es igual a una tensión sobre una impedancia, reemplazo la tensión en función del tiempo por su valor, un máximo por el seno de omega t más tita, sobre la impedancia que en este caso es igual a XC. Dijimos para hacerla fácil, tita igual 0, por lo tanto no lo coloco acá porque vale 0. Entonces me queda un máximo por el seno de omega t sobre el módulo de XC, que ya lo tengo calculado de antes, haciendo 1 sobre 2 pi frecuencias sobre omega, 1 sobre omega c, que es lo mismo. Reemplazamos y el ángulo es menos 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos era lo siguiente. Con el ángulo que aparecía acá abajo, lo colocábamos dentro del seno. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Aparece, fíjense acá está como en azul, lo que hice poner, espero que se note bien en el video. Y dice que es un máximo por el seno de omega t menos. Este menos que está acá, que está en azul, corresponde a la división. Y colocábamos el ángulo de la impedancia dentro del seno. Entonces me queda que el ángulo es menos 90, ¿no? Entonces, repito, este menos que depende por la división y el ángulo que tenga la impedancia, que es menos 90. Por lo tanto, juntábamos valores en vol con valores en vol, o sea, el valor que tenga un máximo, que yo, unos 311 volt, por ejemplo, 10 ohm, no importa. Entonces juntábamos números con números y nos quedó esto multiplicado por el seno de omega t más 90, porque menos por menos es más, por lo tanto me quedó positivo. Por lo tanto, si hago un valor máximo de tensión sobre un valor en ohm de la impedancia, volt sobre ohm sabemos que es ampere, por lo tanto si esto es un máximo me queda I máximo por el seno de omega t más 90 grados. Por eso decimos que en un circuito capacitivo puro la corriente adelanta la tensión 90 grados. Si no fuese un capacitivo puro, sino que hay otro elemento, por ejemplo la resistencia, también la va a adelantar, pero un ángulo menor a 90 grados, pero bueno, es lo que veremos más adelante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Realizar el gráfico, tal como lo hice yo ya anteriormente en un resistivo puro, en un inductivo, y en un inductivo puro. Y ahora, bueno, a ustedes les va a tocar hacer este gráfico y luego, bueno, lo enviarán como tarea. Entonces, en un mismo par de ejes graficamos a UDT e IDT. U máximo tenía, UDT, perdón, tenía este valor, un máximo por el seno de omega t, mientras que IDT, la acabamos de calcular, es I máximo por el seno de omega t más 90 grados. Bueno, esto es lo que ya les había comentado anteriormente. Y hay una regla mnemotécnica, ¿se acuerdan? Como en la parte inductiva que aparecía eso de Luis, que la L correspondía a la bobina y era Luis porque la tensión adelantaba la corriente. Bueno, ahora una regla mnemotécnica para que la tengan en cuenta. Es una pavada, pero bueno, al principio tal vez nos sirva. En un capacitor, por eso ciudad, en un capacitor, en un C, la corriente I, la intensidad de corriente, adelanta la tensión, ¿sí? O sea que en estas tres primeras letritas estaría la clave de esto. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer como tarea? Graficar
en función del tiempo a la tensión y a la corriente, pero también en función del desplazamiento angular alfa, ¿sí? Que alfa, acuérdense que es igual a omega por t. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido. Les queda entonces como tarea realizar esos dos gráficos. Recuerden que tienen que ser, digamos, la forma va a ser exactamente igual, solamente que mi variable independiente en uno va a ser el tiempo y en otro va a ser el desplazamiento angular. O sea, va a estar en grados sexagesimales, como quieran colocarlo, o en radianes, es exactamente lo mismo. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido. Cualquier duda, como siempre, nos manejamos por el grupo. Muchas gracias.